nombre es Victorino López Martínez y voy a explicar la tercera parte de esta exposición. En la diapositiva anterior había mencionado algunos factores y criterios de uso, y cabe mencionar que en ciertas ocasiones también se puede disponerse de capas drenantes con geotextiles. Los geotextiles pues es una capa permeable flexible a base de fibra sintética. Este tipo de capa drenante con geotextil presenta un problema de deformabilidad en los firmes. La inclinación máxima que debe de tener una capa drenante debe ser la misma que la de la capa subyacente, pero no debe de ser inferior al 4%. Antes de iniciar la construcción de una capa drenante de este tipo, sobre la superficie en donde se va a colocar la capa debe de estar terminada perfectamente dentro de las líneas y niveles que marca el proyecto. El proceso constructivo de una obra de capa drenante debe de ser considerada lo señalado en la cláusula D de la norma N.LEG.3 ejecución de obras. Esta norma está integrada dentro de otra norma que está regulada por la SST. Condiciones climáticas. Las condiciones climáticas también es un factor muy importante que se debe de tomar en cuenta en la ejecución de una obra de capa drenante. Cuando exista amenaza de lluvia o que esté lloviendo en la zona donde se está trabajando, se debe de suspender prácticamente. Otra de las cosas que se toman en cuenta es que la superficie en donde se va a realizar la capa drenante no debe de estar congelado, y estos trabajos se reanudarán hasta que el clima se mejore en la zona. Los trabajos previos que se realizan antes de realizar un trabajo de este tipo, que son capas drenantes, la superficie debe de estar debidamente terminada, y si hay irregularidades se debe de reparar antes del inicio de la obra. Acarreo de materiales. Normalmente estos materiales se extraen del banco de material y se transporta en el sitio de su utilización. Los camiones que transportan este tipo de material es recomendable que no deban hacer maniobras que pueda distorsionar, disgregar las orillas de la capa drenante recién tendida por la mototransformadora. La mototransformadora, su principal trabajo es extender el material y con el medio de irrigación y mezclado, el material alcanzará la humedad adecuada y obtener su homogeneidad en cuanto a granulometría y humedad del material. Tendido de conformación. El material pues se extenderá de manera longitudinalmente de la carretera, y no debe de colocar capas o espesores no mayores que el equipo compactador no pueda realizar. La capa drenante que se coloca se tenderá y conformará con un sobreancho de 30 centímetros. La compactación. Para el proceso de compactación normalmente se utilizan equipo que se llama rodillo liso, y su función es compactar el material hasta que alcance el grado indicado que marque el proyecto. Otro punto importante que se debe de tomar en cuenta es que se debe de evitar el proceso de pasadas que puede provocar la trituración de los agregados que conforman la capa drenante. La compactación se realiza longitudinalmente de la carretera
y se hace de las orillas al eje de la carretera o viceversa, del eje de la carretera a la orilla de la carretera. El acabado. El acabado de una capa drenante, será necesario que los tramos de capa drenante ya compactadas se protegerán de contaminación, basuras, sedimentos o materiales extraños que puedan existir en la zona. El procedimiento de cuantificación. El procedimiento de cuantificación se puede hacer de dos formas. Se contrata por precios unitarios por unidad de obra terminada o por contrato en metro cúbico de capa drenante terminada para cada compactación y cada banco en particular. A continuación se explicará qué son los drenes de penetración transversal. Para la ejecución de una obra de este tipo, que son drenes de penetración transversal, se debe de basar en la norma que marca la SCT, la norma NCTR CAR 103012-00. ¿En qué consiste este dren de penetración transversal? Es un sistema de subdrenaje que consiste en tuberías ranuradas que van insertadas transversalmente en los taludes. En los cortes o rellenos para aliviar lo que es la presión que genera el agua que se concentra en el suelo. En la mayor parte de los casos, el principal objetivo de lo que es la tubería que se inserta transversalmente en los taludes es extraer toda esa agua que se concentra o que se llega a acumular en el suelo o rocas. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de taludes? Los taludes o los drenes de penetración los podemos encontrar normalmente donde hay cunetas, porque donde hay cunetas hay un talud de corte. Esto quiere decir que donde se presenta un talud de corte, probablemente podemos encontrar este tipo de drenes de penetración transversal, que son más que nada son tuberías que están perforadas y está colocadas con el objetivo de extraer toda esa agua que se encuentra en el suelo, para aliviar lo que es la presión que genera el mismo agua. ¿Cuáles son los partes o elementos que conforman un dren de penetración transversal? Como ya mencionaba, pues es una tubería que está ranurada y que tiene perforaciones de un sistema de tres bolillos, y que para colocar esa tubería debe de tener una pendiente en dirección del flujo para poder desalojar dicha agua perfectamente. ¿Cuáles son los factores y criterios de uso? Para los factores que se deben de tomar en cuenta y los criterios para poder utilizar este tipo de drenes es darle mantenimiento durante la conservación normal de una vía terrestre, o la otra sería que consiste en dar limpieza en el interior de la misma tubería, incluyendo al destapar sus perforaciones para poder captar toda esa agua que se concentra en el suelo. ¿Cuál es el proceso constructivo de un dren de penetración transversal? Para realizar este proceso constructivo se debe de considerar lo señalado en la cláusula D de la norma NLEG 3, ejecución de obra, que es una cláusula que viene incluida en la norma NTC que ya había mencionado anteriormente. ¿Cuáles son los trabajos previos que se realizan antes de hacer una obra de este tipo?
se utilizan perforaciones, se realizan perforaciones de los barrenos para ubicar en el sitio mediante el estudio de trazos topográficos y así obtener la distribución espacial establecida en el proyecto. El otro trabajo que se realice es al inicio de los trabajos se instalarán los drenes de penetración transversal y estará amacizado. Es probable que no se debe de permitir ningún tipo de instalación de drenes de penetración sobre la superficie que no haya aceptada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La instalación de un dren de penetración transversal es el desviaje y la inclinación de las tuberías horizontales que serán los establecidos en el proyecto, o realizar unos ajustes en campo siempre y cuando si así se requiera. Para la instalación de los drenes de penetración transversal se hará de acuerdo a la ubicación del proyecto. Durante la perforación se debe de tomar en cuenta y cuidar mucho que el agua al utilizar lo que es usar en barrenación, la barrenación no contamine los cauces de lava superficiales. Como ya había mencionado antes, la tubería debe de ser ranurada en toda su longitud y estar recubierta con un geosintético. Para poder colocar este tipo de tuberías transversalmente al talud, se debe de ocupar un equipo de perforación para introducirla en el barreno. Otra de las cosas que se debe de tomar en cuenta es que las tuberías de salida en los extremos de todos los drenes horizontales, utilizando una pieza T para poder conectarlos a la tubería recolectora de agua. Se debe instalar un sistema recolector del tipo características y dimensiones en el proyecto siempre y cuando ya fue aprobada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Otra de las instalaciones que se debe tomar en cuenta es que en los extremos de los drenes se dejan 30 centímetros o 50 centímetros fuera del talud para que drenen libremente.